Bien, bienvenidos todas las personas que nos están escuchando a este nuevo programa, este nuevo capítulo de Arte y Labia Podcast. Me presento, yo soy Bárbara Quiroga, estoy con Laila Pizarro. Hola a todos. Y en esta oportunidad estamos con Raimundo Lagos, que es un artista chileno. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de estar acá. Qué bueno, nosotros encantados de que estés. Sí, me gustan mucho Me gustan tus fotografías, la verdad, pero lo que me llamó la atención y para invitarte al podcast fueron los dibujos. O sea, voy a ser al tiro honesta, de una. Porque las fotografías me encantaron pero después empecé a ver los dibujos, esas líneas, y dije, no, yo tengo que hablar con él. y bueno, viendo la invitación. Muy bien. Ustedes se conocen de antes, ¿no? ¿Cómo ocurrió que Raimundo esté aquí? ¿Se conocen de otra parte? Raimundo, tú cuentas esa parte. Sí. Igual, calor. Oye, sí. A ver. Bueno, como ya se hizo una pequeña introducción, yo me he dedicado a la fotografía y también ahora últimamente me encuentro desarrollando un cuerpo de obra que está relacionado con la exploración de imágenes que vienen desde mi psiquis, desde mi interior. Y en eso he estado, y para poder hacer eso y para poder sobrevivir de eso, he tenido que ingeniármelas y ver de qué manera poder subsistir en este mundo, que se trata también, aparte de expresarnos, etcétera, también implica una parte económica de generar algún tipo de recursos. Y yo definí en algún minuto que yo quería ser completamente autónomo, tanto desde las imágenes que creo, como de la generación de recursos. Por lo tanto, yo no soy un artista que esté constantemente pendiente de las postulaciones de fondos concursables, ni nada de eso. Entonces, para poder ser, y con lo difícil que es poder vivir de la obra en Chile, de una forma se me fue dando de que por necesidad propia, en algún minuto necesité de un espacio para poder crear mis imágenes, y resulta que se me abrió la puerta para poder administrar casas, talleres, ¿ya? Así es que en eso, hace un par de meses atrás, Leila se contacta conmigo porque estaba buscando un espacio, y resultó que le pude ofrecer una alternativa que ella le agradó, y ahora ella arrienda uno de los talleres que yo administro. Sí. Maravilloso. Sí. Y yo voy a usar el taller originalmente, pero ahora lo usa la luna. O sea, igual voy. Pero la verdad, la luna está ahí en este momento. Sí. Sí. Qué bien. Así que feliz de tenerla a ella en uno de los espacios que yo he podido habilitar con mi administración, etcétera. Sí, pues. Y así que ese es un poco el vínculo que hay con Leila. Cuando ella me contó que hacía estos podcasts, obviamente me pareció muy entretenido y muy interesante la dinámica, y obviamente me cuenta con todo mi apoyo. Sí. Genial. No, es que quería decir que cuando conocí a Raimundo, es súper baja, entonces Raimundo es muy alto. Lo que tengo que hacer es mirar para arriba, así como... Pero como que empezamos a hablar del taller, de lo que hacíamos, y le conté del podcast, y el tiro como que me miró y fue como, qué entretenido. Igual yo le conté que no era nada así como un podcast no muy serio, pero sí de artistas, y que hablamos cosas serias en el podcast, pero tampoco nos lo tomamos a pecho. No, claro. Y bueno, y ahora transitamos. Sí. Y ahora que te tenemos aquí, yo estoy muy contenta de tenerte acá. Quisiera que nos contaras un poco, o sea, eventualmente vamos a llegar a lo que estabas trabajando hoy, pero que nos contaras un poco de cómo eras tú de niño. Cómo eras, calladito, interactivo, o sea, ¿cómo eras? De niño, yo era más bien tranquilo. Muy tranquilo de niño. Siempre me gustó, de niño siempre se manifestó de una manera muy innata y muy intuitiva el poder hacer imágenes, y siempre encontré en el dibujo una forma de poder expresar lo que a mí me interesaba. Y en esa época mis padres estaban separados, se separaron cuando yo era muy, muy chico.
Y en esa época, de una manera, encontraba en mis tiempos de soledad, de esperar que mi mamá llegara del trabajo, de repente ver a mi papá, poderle dar un gesto, una ofrenda que se transformaba en un dibujo. ¿Y eso desde siempre, de que erais muy chiquitito? Como Sí, de muy 6, chiquitito. 7. ¿Y después No, cómo? antes. Antes. Estoy hablando desde los, no sé, 5 años más o menos. Sí, 4 o 5 años empecé a Ajá, dibujar. Pero la temática de los dibujos, aquello, obviamente claro. empezó en las citas con la familia y después empezó a transformarse en autos chocando y desarmándose, explotando por todos lados. Y de una manera la gente quedaba sorprendida un poco por la temática y por el nivel descriptivo que tenía de poder graficar una rueda en movimiento y un auto desintegrándose. ¿Y eso fue siempre intuitivo? ¿O como que lo aprendiste de alguien o era solo mirando? Miré a un primo como dibujaba, que era un poquito mayor que yo, que él ¿Ya? también tiene una habilidad muy fina de poder dibujar en esa época, Ujú. y vi cómo él lo hacía y traté un poco de llevarlo un poco a mi propio lenguaje. ¿Y qué Y edad- básicamente es lo que sigo haciendo hasta el día de hoy. ¿Y de qué edad estamos hablando cuando chocaban estos autos? Entre los 5, 7, Eres muy 9, chico. 10. ¿Ya? Y de ahí, bien. Eso es como básica, está en básica en ese minuto. Y después en enseñanza media, ¿ya había un feeling con el arte ahí? ¿Ya te lo tomaste más en serio ahí o habían otros intereses para ti? Obviamente, luego que uno empieza a avanzar en la edad y vienen todas las presiones sociales de ejercer una carrera Claro. tradicional que me pueda sustentar, que ser alguien en la vida, ¿no? Ujú. Eh, por suerte me iba bien en algunos ramos que eran como cabezones, que eran como importantes en el colegio. Me iba bien en física, en matemática, pero el resto de los ramos me iba pésimo, pasaba puros 4. Entonces, siempre hubo la pelea con mi madre, sobre todo, que por qué, si tú te la puedes, que eres, Mm. de que no. Entonces, básicamente no podía ni atención en eso. Y bueno, no sé si que en algún minuto siempre tomé electivo de arte, nunca me metí en el electivo de música, por ejemplo, aunque me gusta mucho la música y soy muy melómano, pero siempre estuve en el electivo de arte, pero nunca pensé de que me podía dedicar 100% a esto. Lo que sí fue clave en algún minuto de mi infancia, adolescencia, Ujú. fue tener la posibilidad de participar en el diseño de una casa. Oh, Y en el diseño de esa casa, que un niño de 7 años, 9 años, diga algo que después se tomó en cuenta y se modificó el diseño y verlo construido, fue una experiencia que me marcó. Hubo un antes y un después. wow. Por Sí. favor, más detalles de eso. ¿Qué, qué, Sí. qué fue lo que hiciste? ¿Qué dijiste? A ver, básicamente, en esa época, mi madre en segunda nupcia estaba casada con un tipo que se estábamos construyendo una casa en un campito ¿Ya? y una casa de adobe, de cero, de barro y paja, madera. Mm. Es el que tienes que Y pisar para hacer la pared. en uno de los recintos que estaba proyectado no había una ventana. Y es un recinto súper importante, que era el comedor de la casa. No estaba diseñada una ventana. Y ahí dije, oye, pero ¿cómo? Qué raro que aquí, Claro. que vamos a pasar tanto tiempo, no hay una ventana. Y dije, aquí debe haber una ventana, y se hizo esa ventana. Y, Ya, ok. y luego, así de fácil. Claro. Y luego también había la disyuntiva de que los corredores, porque las casas de campo en la zona central están rodeadas de corredores para que la gente pueda recorrer, como dice su nombre, el perímetro de la casa durante los meses de invierno, la lluvia, y en los meses de verano te sirvan como alero para protegerte del sol. Entonces, también hubo una modificación, gracias a un comentario mío, de que los corredores deberían ser continuos alrededor de todo el perímetro de la casa y no interrumpidos, porque eso me parecía una solución muy poco eficiente. Pero teníais toda la razón en las dos cosas. Sí, Bueno, así que, bueno, esa casa está en pie y hace un par de años atrás la visité y siempre es muy emocionante ir ahí.
Sí, qué bacán. Entonces ahí me di cuenta que tenía la posibilidad de tomar buenas decisiones en ese ámbito y por eso surgió y siempre tuve la inquietud en el colegio, en la media, de poder estudiar arquitectura. Ah, perfecto. Y eso, y Y entonces... ahí, Dale, porfa, continúa. y bueno, ahí en el colegio intenté de repente ver si que me daba para las neuronas como para estudiar ingeniería. Pero al final, entre lo que es la parte visual, entre lo que es la parte espacial, entre lo que es la matemática también, que me iba bien, decidí por estudiar arquitectura. Así que estuve un tiempo tratando de ser arquitecto, pero fracasé, completamente fracasé, porque era muy inseguro, era muy inmaduro en esa época. Y para ser arquitecto, sobre todo en las escuelas donde yo estuve, se necesitaba un rigor que yo no tenía. Ese rigor después vino después con el tiempo. Entonces, pero siempre me encantó el tema de hacer dibujos con instrumentos de precisión, con el rapidograph, la regla, el compás. Todos esos elementos de precisión que también me recordaban cuando hacía los dibujos de geometría en el colegio. Siempre me gustó ese trabajar limpio, preciso, obsesivo con ese asunto. Sí, eso se nota No, mucho en tus dibujos de la arquitectura. Se ven como planos. Claro. Sí, ahora que tengo un poquito más de la historia, estoy viendo las 3 dimensiones, porque cuando los vi originalmente, los vi y me encantaron, pero ahora que sé la historia detrás, estoy viendo 3 dimensiones en tus dibujos. Me encanta esa línea tan precisa, tan pulcra, sí. Pues te pregunté, claro. Y creo que una vez te vi como por 5 minutos y te pregunté, ¿lo haces con regla? ¿O es solo a mano alzada? He hecho series que son completamente en mano alzada. Estuve todo un año dibujando solamente líneas a mano alzada, un año entero. Hice una serie completa de puras obras en mano alzada. Para después pasar al rigor del... Yo soy un poquito así obsesivo, bien radical en mis decisiones. Entonces, a ver, ¿para dónde iba? Pasé por ese rigor de las líneas obsesivas, a mano, y después empecé ya a reencontrarme con el tablero de dibujo, la regla, y empezar a tratar de articular las imágenes que están sobre el papel de una manera que fuera cada vez más rotunda, más precisa, más decidida, y crear este imaginario que sea cada vez más particular, más mínimo, más mío, más autónomo, como les comenté en un inicio. Claro. ¿Y cuánto tiempo pasó entre que ya estáis estudiando arquitectura? ¿Cuánto rato estuviste ahí al final? Estuve 3 años en arquitectura. ¿Ya? ¿Y de ahí qué ocurrió contigo? ¿Dijiste, bueno, esto no es para mí? No es para mí. La verdad es que, bueno, no sé, como les dije, yo asumo mis responsabilidades y no se las doy a nadie más. Podría decir que a lo mejor estaba pasando por un periodo emocional que no fue el más adecuado. Podría decir que a lo mejor le podría echar la culpa a los profesores, que a lo mejor también no tuvieron la capacidad de motivarme como debían, pero la mayor responsabilidad es mía. Y en ese minuto no tenía la claridad mental ni la madurez suficiente como para enfrentar esa carrera. Es una carrera que, por lo menos a fines de los 90, principios de los 2000, se enseñaba de una manera muy cruda, muy dura. A mí me rompieron maquetas delante de todo el curso. Eso lo he escuchado mucho. Me trataron de que no tenía neuronas. Ay, qué espantoso. y así se aprende y se aprende a engrosar el cuero, pero de una manera muy brutal. Y yo no estaba preparado en ese minuto para eso. Después lo vine a agradecer con el tiempo, esas intervenciones de aquellos profesores. ¿En serio? Sí, lo tuve que aprender a digerirlo con mucho tiempo y verlo en perspectiva, y creo que fueron muy acertadas. Ah, bien, ya, como que... Y entonces ya pasaste por esta situación que, en verdad, puede ocurrir. Decidiste no seguir ahí. ¿Y qué ocurre contigo? ¿Quedaste como en el vacío o tenías un poco claro para dónde ir? O... Quedé en el vacío absoluto, quedé en el limbo. Y caí en yo creo que tuve un tiempo bastante deprimido.
hasta que decidí estudiar publicidad y sacar una carrera que era fácil, que de una forma en teoría iba a tener pega después cuando saliera de ahí. Y bueno, fue camino fácil para dejar también un poco a mis padres tranquilos. Lo bonito de ahí es que mientras estaba estudiando eso, tomé un electivo de fotografía. Y ahí me picó el bichito de la creación de la imagen nuevamente y lo empecé a vincular con la arquitectura, el espacio, la luz y empezar a buscar mi camino y mi expresión por ese lado. Ah, qué maravilla, entonces. Todo acertado de ahí para adelante. ¿Y qué te pareció estudiar publicidad? Pero O sea, fue un camino que no ha sido fácil, pero ha sido muy bonito porque me he aprendido a conocerme y me ha puesto a prueba en muchas áreas de mi vida, tanto de mi expresión visual como mi capacidad de insertarme en una sociedad que de repente puede ser muy brutal en su forma que tiene de validar a las personas, que si no tienes un título universitario de lo importante, al final te puede costar mucho. Entonces, Sí, fue una forma de hacerlo, no ha sido la más fácil, pero por suerte ahora ya siento que las cosas se han dado de una manera muy fluida. Desde el último tiempo, desde que empezamos este cuento de los talleres, de administrar estas casas, creo que el mundo del arte me abrió una puerta que antes no la tenía. Si te pareció... Bueno, tengo dos preguntas. La primera, y que es una pregunta fácil. Fácil, pero difícil de contestar, asumo. Tu mamá, tu papá, cuando decidiste cambiarte de carrera y luego integrar la fotografía, ¿cómo tomaron esto? Porque por lo que cuentas, asumo que ellos querían que tuviera una carrera, trabajar en una oficina. ¿Cómo tomaron todo esto en ti? Colapso total, absoluto. Preocupados por mí. Fue un periodo difícil, como te digo, Leila, pero siempre de alguna manera tratando de entenderme y apoyarme. ¿Ya? De mi madre sí, un apoyo incondicional, aunque haya hecho las leceras más grandes del mundo. Pero por suerte, en algún minuto, bueno, termino de estudiar publicidad, para seguir un poco con el cuento en un orden cronológico, y trato de seguir internándome en el mundo laboral, tradicional. Claro. Y la gente quería o me decía que yo podía ser un ejecutivo muy exitoso, entonces me encontré puros trabajos en donde tenía que ir camisita y corbatita y recibir mi sueldo. Pero a poco andar empecé a tener problemas con mis jefes, porque nunca he sido muy bueno para tener gente encima mío que me diga lo que tenga que hacer. Y nunca he durado más en un trabajo de 6 meses. A los 6 meses me iba a patar la raja. Es que te veo que te sonaba incómodo desde el vestuario, te sonaba... Claro. Claro. Y básicamente yo creo que también mi cuerpo, toda mi actitud se revelaba en contra de eso. Si siempre yo he querido tener el control de mi vida, entonces someterme a este rigor nunca fue muy bonito ni muy divertido para mí. Hay gente que le funciona y fantástico, pero yo creo que nací para hacer lo que estoy haciendo ahora, que es habilitar estos espacios para que gente como Leila y artistas puedan ejercer su oficio, su pasión en estos lugares, y que esto también me permita poder tener mi espacio en el que estoy ahora y poder encerrarme en mi templo y empezar a dibujar y poder ser autónomo por todos lados, tanto económicamente como visualmente, tratando de buscar esa autonomía. Sí, eso es muy importante. ¿Qué tenía yo otra pregunta? Sí. No, la otra pregunta ya se me fue. Se me fue porque mencionaste que tú naciste para esto. Y, qué hermoso es. Y por la vuelta que te ha dado la vida y todas las cosas, y con las artistas que hemos conversado, me he dado cuenta que uno nace artista. Entonces, como uno trata de no serlo y encajar en esta sociedad.
Y la verdad, no se puede. O sea, uno lo intenta y no se puede. Yo podría decir que así como los jefes me pagaban patada la raja y me despedían de los trabajos, la vida se encargó a patada la raja de ponerme en mi lugar. Sí, Así que... Y bueno, pero el camino no fue fácil, no fue nada fácil, y luego de eso, de esas experiencias laborales un poquito traumáticas, en algún minuto decidí ya dedicarme 100% a la fotografía. No conocía a nadie, agarré una plata de una indemnización por un despido y me compré una cámara fotográfica. Súper responsablemente, no la ahorré. Es que así se hacen las Claro, cosas. así funciona, O sea, no hay otra manera. Sí, para mí no suena No nada raro. la puse en la AFP y me compré una cámara fotográfica y me fui de viaje por Brasil en ese minuto. Y obviamente, claro, tratando de encajar, ver por dónde iba la mano. Y empecé ese viaje interior, pero obviamente que te contraten como fotógrafo en Chile, no tenía redes de contacto en esa época, no existía Facebook, apenas estaban el internet, era meterse a buscar algunas cosas en Google, y no tenía una red que me apoyara ni poder insertar en el mundo de la visualidad y del lenguaje fotográfico así como así. Entonces pasé un par de meses y años, podría decir, que estuvieron complicados en el tema económico. No tenía ni uno, estaba completamente desbancado. Y obviamente mi familia preocupada, y por qué no buscar un trabajo de nuevo, y etcétera, etcétera. Y todas las preocupaciones que vienen por ese lado, hasta que un primo me ofrece ayudarme a financiar un diplomado en fotografía y estética en la Católica. Y lo tomo, y ahí tuve muy buenos profesores. Tuve profesora Gonzalo Leiva, tuve a Samuel Schatz, tuve hoy ya se me fueron los nombres, ¿cómo estoy tan viejo? De los profesores. Bien, tuve varios profesores bien conocidos en el mundo de la fotografía. Rodrigo Casanova, grandes fotógrafos que tuvieron una relevancia importante, sobre todo en la época de la dictadura, en Chile, que fueron parte de la AFI, etc. Y ahí me empecé a insertar un poquito en el mundillo aquel, hasta que en algún minuto me toca presentar un proyecto Simulacro Fondat. Ajá. Y la temática de mi proyecto era también vinculado con la arquitectura. Era hacer un catastro fotográfico de edificios que fueran patrimonio arquitectónico, pero que en ese minuto estaban completamente abandonados, estaban en situación de abandono, y eran estos llamados elefantes blancos en las ciudades, ¿ya? ¿En distintas ciudades o solo en Santiago? Obviamente empecé a partir para Santiago, o sea, en mi ciudad, y partí por Santiago. Y uno de esos, y aquí viene una historia bien bonita, y uno de esos edificios era el Palacio Pereira, que actualmente está recibiendo el tema de la Convención Constituyente. Entonces, pero en ese minuto estaba completamente abandonado y destruido el Palacio Pereira. Y me toca ir a hacer una foto al perímetro, y resulta que mientras estaba haciendo las fotos, en esa época yo veía mucha televisión, ¿eh? y estaba súper, y me di cuenta que la televisión me metía mucho miedo. Entonces yo estaba con miedo porque estaba en un barrio que me podía ir con una cámara cara, y tenía un montón de miedo por todos lados, puro miedo. Sí. Eso hace la tele. Sí. ¿Ah? Eso hace la tele. Sí, culpa la tele. Y si te das cuenta, las noticias te transmiten mucho miedo. Pero lo bonito es que estaba haciendo una de las fotos en una de las esquinas del palacio, y siento una voz de una señora que me empezó a llamar. Yo traté de hacerme el loco todo lo que pude, pero finalmente tuve que levantar la vista y decirle: señora, ¿me habla a mí? Puse cara de huevón así. Dice: sí, usted. Y me llama. Estaba un poquito lejos, y yo agarro mi camarita así todo cagado susto. ¿Quién aprieta?
Bien apretada, así, como, por favor no me interfiera conmigo. Y me empieza a interrogar de una manera con mucho ímpetu, que por qué le estaba sacando fotos al Palacio Pereira. Y dije, ¿y esta hija qué se cree que... ¿Por qué le tengo que estar diciendo? Tengo que dar explicaciones? Pero bueno, le empecé a contar. Le dije que mira, estaba haciendo un diploma en la Católica, que... no, primero que nada ella me pregunta si yo era arquitecto. Y le digo, ¿por qué no? ¿Por qué? Le digo. ¿Y por qué le sacas tantas fotos al edificio? Entonces ahí le tuve que explicar. Y me dicen, mire, que estaba haciendo un simulacro, un proyecto Fondarte, que estos edificios que se estaban cayendo, que eran patrimonio, etcétera, bla, bla, bla. Me dicen, mire qué interesante. Fíjese que yo vivo en ese departamento que está acá arriba y lo invito a pasar a mi casa para que saque fotos más de cerca del Palacio Pereira. Yo vivo aquí hace 40 años. Y le puedo contar toda la historia del palacio. ¡Wow! Ya, bueno, tendré que ir. O sea, obvio, pero claramente. Pero yo en ese minuto dije, esta señora quizás está coludida con unos tipos que están en el departamento, me quieren quitar la cámara, me quieren asaltar, no tengo idea. Puro rollo al final. Y el asunto es que subí. Sí, independiente del rollo, subiste igual. Independiente del rollo, el hacer la foto era más importante. Y recuerdo que me abrió la puerta, pasé a la ventana, empecé a sacar fotos, ni siquiera me di cuenta en el espacio donde estaba. Este era un día, es que se lo puedo contar con mucho detalle, con más Cuéntalo con todo el detalle, nosotras estamos listas para escuchar. Claro. Es que el detalle, bueno, sí, un detalle bonito. El detalle era que era un día más o menos como de junio, como de julio, así como esta época más o menos, y estaba nublado, la luz en los días nublados fue una luz bastante pareja, ¿ya? Porque pasa por el filtro de las nubes, etcétera, entonces da una luz bastante plana. Y resulta que el Palacio Pereira está rodeado por dos edificios que son bastante altos, que son de edificios de departamentos y tienen ventanales. Ajá. Y resulta que, bueno, entramos, yo ni siquiera me di cuenta, atravesé todo el living comedor de ella, abrí la ventana, empecé a sacar fotos de los detalles del palacio más cerca, la señora se me acerca al lado y me empieza a contar toda la historia. Dije, mira qué interesante, no había ningún tipo adentro del departamento que me quisiera asaltar. Claro, excelente. Nadie, entonces ya empecé a entrar en confianza, me empecé a relajar. Y estábamos en eso y la señora me dice, oye, acá la pieza al lado tengo un escritorio y no sé, ¿quieres pasar para allá para que saque más de frente todavía? Y yo empecé, dije, esta señora me quiere ya al dormitorio, no sé. De un rollo a otro. No te ofrecieron una copa de vino, nada. O sea, al tiro a la pieza. Una copa de vino, nada. Ni siquiera me invitó a una piscolita. Claro. Bueno, con la foto tenía que ir, ¿no? Claro, obviamente. Sí. Así que bueno, partí para allá. Y ahí me doy vuelta con mi cámara y me doy cuenta del espacio donde estaba, que era el living comedor de esta señora. Y lo primero que me llamó la atención al fondo fue una radio antigua, preciosa, de estas radios que son así como muebles, de los años 60, qué sé yo. ¿Ya? Y dije, mira, este espacio estaba bastante interesante. Bueno, partí al otro lado y me encuentro con un escritorio donde había muchos diplomas, había una biblioteca, unas fotos de su familia. Me pareció súper bien. Y de nuevo abro la ventana, y ya estábamos en confianza, ya muertos de la risa, yo ya me había relajado. Y en algún minuto empiezo a mirar todo este espacio y dije yo, aquí hay algo que no estoy aprovechando. Que es este espacio y esta señora. Sí. Se me estaba yendo una oportunidad fotográfica única ahí. Entonces le digo, señora, ¿a usted le molestaría, ya hice las fotos para afuera, etcétera, ¿a usted le molestaría que sacara una foto un poquito más abierta donde se vea este espacio y la ventana y el palacio de fondo? Me dijo, sí, ningún problema. Saco la foto y dijo, bueno, aquí me falta un personaje que cuente una historia. Al final la fotografía es contar una historia. Sí. Entonces le digo, señora, ¿usted sería tan amable de ponerse en la ventana y posar para mí? Posar. Sí, la copa de vino, pero posar. Me dijo que bueno. Y me dijo que bueno, pero que no, con la condición de que no se le vea la cara. Y dije, ok.
se puso en la ventana, se dio vuelta y miré y resulta que, bueno, sí, tenía una foto, pero como les decía, la luz estaba bastante plana. Y le dije, ya, ok, volvamos al living comedor. Y entre que me doy vuelta y estamos saliendo por el pasillo hacia el living comedor, se abre un poquito las nubes y entra un sol que pega en una ventana de un edificio lateral y entra en diagonal al departamento. Wow. Entonces me cambió toda la luz. Entonces yo llego ahí y le digo, señora, por favor, ¿podemos hacer esta misma? Y yo sabía que podía durar muy poco porque las nubes se pueden cerrar rápidamente. Entonces yo sabía que lo tenía que hacer rápido. Entonces, señora, por favor, ¿podemos hacer lo mismo? Sentarse en la ventana, ahora en el living comedor, con todo este espacio. Yo me fui lo más atrás posible, puse mi cámara y tuve que medir la luz así súper nervioso, rápido. Entonces, encuadre, ya aquí iba la foto, y esa fue la última foto que saqué adentro de ese apartamento. La miré y dije, wow, yo creo que aquí tengo un pedazo de foto. Me despedí de ella, muy agradecido, etc. Bajé, seguí sacando un par de fotos en el perímetro por la calle del edificio aquel y me voy en metro de vuelta para mi casa y estaba empezando a editar las fotos de toda esa sesión cuando me suena el teléfono y me llama un amigo mío que es arquitecto, que estudió conmigo arquitectura, pero él sí fue valiente y terminó. y me dice, oye, compadre, tengo algo que te puede interesar, dame tu mail para mandarte un link. Estamos hablando del año 2009. ¿Ya? Y me manda el link por mail, abro el link y aparecía el título, era Segundo Concurso Nacional de Fotografía, título Rescate de la Memoria, Costumbres Ayer y Hoy, patrocinado por el Colegio de Arquitectos de Chile, el Consejo de las Artes y no sé qué otra institución más. Y yo miro el título y después voy a ver la última foto que la señora y dije, yo tengo la foto para esto. Sí, claro. Así, o sea, miro el título y describe perfectamente bien lo que está en la foto. Entonces dije, bueno, tengo que postular a esto y no... Entonces lo tomé como un ritual. La foto en esa época había que mandarla impresa y entregarla en el Colegio de Arquitectos. Entonces dije, mira, yo esto lo voy a tomar como una redención, como una titulación a mí mismo que me voy a hacer para sanar el capítulo de la herida de la fotografía. Y fui a la Librería Nacional, me compré unos cartones negros preciosos, mandé a imprimir la foto al mejor laboratorio, que quedara impecable, con un papel precioso. Y ese día me acuerdo que me vestí elegante, agarré mi carpetita que me la hice yo mismo, con mi nombre, así todo arquitectónico, y la foto adentro, y etc. Me tomé el metro como un buen ciudadano, y me voy al Colegio de Arquitectos a entregar la foto. Y pasan una semana o algo así, y me llaman por teléfono diciéndome que había ganado el concurso. Esta señora... ¡Qué máximo! ¡Genial! Sí. Sí. Así que fue muy emocionante, fue una experiencia muy bonita. Y ahí obviamente mi familia dijo, Raimundo claro, tiene algo que decir, no está solamente hueveando, no es el compadre que anda sacando fotitos porque sí. Entonces ahí como de alguna forma me sirvió para validar un poco delante de ellos, de mi familia, de mis amigos, de mi círculo social al final, que era mi círculo social muy tradicional, son mis amigos, mis compañeros de colegio, son ingenieros, abogados, arquitectos también. Qué difícil. Pero eso pasa. Uno que no se graduó, yo tampoco, yo también estudié un montón de cosas y tampoco terminé. Cuando te pasa algo así, que como en tu caso ganaste un concurso y como que te valida, porque antes eras una persona que tomaba fotos a los ojos de los demás, ganas ese concurso y asumo cuartito, pasaste a ser fotógrafo inmediatamente, a los ojos de todos y a los ojos tuyos también, porque tú también probablemente lo cuestionabas y todo el rato. Entonces, claro, al ganar era como... Sí lo soy, porque viste la luz que entró, viste el ángulo, todo eso, lo analizaste todo en un segundo
para tomar esa foto. Entonces ahí, en ese instante que hiciste el clic, ya eras fotógrafo, pero no lo sabías. Sí, y lo bonito es que esa imagen la construimos juntos con la señora. Al final fue una colaboración, fue un ángel que apareció, no sé. Y la verdad es que ahí, claro, que me di cuenta que yo tenía la capacidad, aparte de observar y sacar fotos así como por observación, que se podían construir relatos, imágenes. Y sí, fue un momento mágico. Fue un momento mágico, como el momento mágico que tuvo Sergio Larraín cuando le sacó la foto a las niñitas que iban bajando por Valparaíso, donde todo calzó con geometría, una fotografía preciosa. Fue un momento crucial, mágico, pero también esos momentos mágicos también te pueden después jugar en contra, porque yo seguía siendo muy inseguro y después dije, ¿qué puedo hacer después de esto? O sea, como que me encontré en un callejón sin salida también. Sí. Es como hacer la película 2. Sí. No, y Sí, ganaste. ¿Cómo se continúa? Sí, bueno, yo estoy. No, fea, te cuento tú la historia, porque yo estoy asumiendo cosas. Te estoy tomando la historia muy personal. Tú cuenta tu historia. No, pero por favor, adelante. No, es que como artista a uno le va bien, ganas este concurso, queda una exposición, tienes esto, lo otro, y la familia ya te cree. Te cree, porque antes era la niñita loca que pinta. Entonces, y hacía todo, y te cree, y después tú estás como, ya, soy genial, soy genio. Y después muestras tu trabajo, a todo el mundo le gusta, pero tampoco nadie lo quiere. Entonces, como, claro. Pero si soy seca, ¿Qué pasa acá? Como que, ¿cuál es el drama? Claro. Entonces, por eso dije, estoy asumiendo cosas que probablemente no son. Sí, eso pasa, la validación del medio. Lo curioso de ese concurso también, que también generó harto revuelo en ese minuto dentro de mis profesores de la Católica, porque el que salió segundo era profesor mío. Oh. O sea, Raimundo debería haber empezado ahí con esa historia. Yo soy muy picota, entonces como me quiero ganarle a todo el mundo. Entonces... No lo hizo porque lo que yo quería ganar, simplemente salió y se dio y se fue de una manera fueron como símbolos. Imagínate que la coincidencia que esa señora me hablara en ese minuto, que me invitara a pasar, de que pasó todo lo que pasó, que el cielo se abriera, que cambiara la luz, después llego a mi casa, me llama mi amigo, que me tiene el link, o sea, es mucha coincidencia. Es que era para ti. Claro, no es coincidencia. Claro. No, era para ti. El mágico que te tira el universo y que una antena que empiece, si es que lo agarras, bien. Y a lo mejor esos momentos mágicos está lleno. Es cosa de estar con la sensibilidad para poderlos atesorar y hacerlos tuyos. Y después, claro, pasó toda esta situación en la que estaba ahí en la punta de la ola. Y luego, ¿qué ocurre? ¿A qué seguís con esta idea como de construir imágenes? Luego viene el colapso, se te revienta la ola encima, claro, te revuelta un poco, achuta. Porque también con miedo de qué puedo hacer después. Sí, sí. Me pasó. Pero bueno, después de eso, por suerte, tuve la posibilidad de hacer un viaje y conocer un lugar muy bonito. Entre esos tuve la posibilidad de estar en Marruecos. Wow, muy bonito. Sí, un lugar muy bonito, muy interesante, completamente opuesto a nuestra cultura occidental, etcétera. Un país musulmán, de hecho, en donde las mujeres tienen que ir con su pelo tapado y mientras más radicales son sus posturas musulmanes, más tapadas van las mujeres, cosas que son muy poco entendibles para nosotros, por lo menos para mí, que yo siempre he estado rodeado de mujeres y siempre estuve en colegio mixto y siempre para mí las mujeres fueron pares. Entonces para mí este cuento de que se tuvieran tanta paz y qué sé yo, era un asunto. En ese minuto yo fui con mi polola para allá y también ella tenía que ir tapado, tenía que ir conmigo, porque si no los hombres te acosan de una manera bastante agresiva. Pero bueno, fuimos para allá y a la vuelta, obviamente fui con mi cámara, saqué un montón de fotos y a la vuelta se me ocurre, yo tengo que hacer un libro. Sí. Entonces, hice un libro de ese viaje a Marruecos. ¿Cuánto tiempo estuviste allí?
¿Ah? ¿Cuánto tiempo estuviste en Marruecos? En Marruecos no, sí, fue un viaje cortito, fue un viaje que duró un mes en total, pero estuve como 3 semanas en Marruecos, más o menos. Igual bastante. Pero harto. Sí. Sí. Recorrimos varias ciudades entre Marrakech y Tánger, etcétera, y después cruzamos de vuelta a España. Me pilló el terremoto del 2010 allá. Ah, Entonces fue una experiencia bien emocionalmente también rara, porque estando en Marruecos, en ese minuto la conexión a internet, no sé cómo estará ahora, pero era difícil. Recién había aparecido Facebook hace poco. Todas las noticias que se decían de Chile, era casi que Chile estaba en el suelo. Yo no tenía idea si tenía mamá, papá, amigos, no me contestaba los teléfonos. Fue terrible. Sí, qué terrible. Y no pasó nada más. O sea, estábamos nosotros aquí en Chile, los edificios estaban todos parados. Entonces, bueno, muchos se cayeron. Pero aquí en Santiago estaba bien. Lo que me dio tranquilidad es que un reportero por CNN estaba con el Skyline de fondo de Santiago y se veía que la ciudad estaba en pie y hablaban de las buenas normas de constructibilidad que tenemos acá. Y eso me dejó un poquito más tranquilo. Pero no pasó una angustia bien terrible durante varios días, de no saber si mis papás estaban vivos, cómo estaban mis amigos, mi familia, no sabía nada. Qué atroz. Sí. Sí. Pero entonces ese viaje también tuvo una carga emocional por ese lado. Pero a la vuelta hice mi libro, que obviamente no lo presenté, como soy autónomo, no lo presenté a ninguna editorial para que me publicara. Lo autopubliqué a través de una plataforma en Estados Unidos que se llama Blurb. Ajá. Y se vende en Amazon, en un sistema que se llama Print on Demand. Sí, lo cacho. Oh, mira, Sí. yo no Sí. conocía. ¿Cómo es? ¿Es una página donde uno puede subir un libro? Explica un poco. Nunca lo he usado, pero Yo no sí entiendo. sé de él. Explícanos para que la Raimundo, gente por pueda favor. ir y buscarte Claro. y ver el libro, porque yo quiero saber. ¿Cómo funciona? Sí, bueno, hay un software que es de fotografía, de edición fotografía, que se llama Lightroom. Sí. Y en ese software viene una pestaña que dice Crea tu libro. Y se vincula directamente con esta plataforma que existe, que se llama Blurb, y tú puedes mandar a hacer el libro que tú quieras, con las páginas que tú quieras, etcétera, y te cobran según eso, y te lo mandan a todas partes del mundo. Y dije, esto es fantástico, no tengo que pedirle la opinión a ningún editor. Y... Tenía idea. ¡Wow! No, pero es que esto es demasiado. Es que yo uso Lightroom y ahora y no tenía idea que podías hacer eso. Yo quiero que den las letras, porfa. Blurb, tal como suena, ¿cómo se escribe? Se escribe Blurb. Ya, así como lo escribí. Sí. Ya, fantástico. BLURB. Ah, fantástico. Exacto. Oye, no sabía que Lightroom tenía eso. O sea, estoy alucinada. Sí, sé que puedo cambiar un montón de cosas, pero esa parte del libro... ¿Y cómo supiste eso, que Lightroom hacía eso? Esas son las cosas que me intrigan. En ese minuto me dedicaba mucho a la fotografía y estaba metido en Lightroom y Photoshop, pero todo el día. Ahí de repente apretaste un botoncito y dijo. Y de repente hay una pestaña que en inglés parece que dice Make a Book. Y ahí tú puedes hacer la compaginación, puedes poner las fotos, texto, puedes hacer lo que quieras. Es alucinante esto. Pucha, hagamos un libro. Hagamos un libro. Ahora, son plantillas bastante sencillas, pero sirvió, cumplió su propósito. ¿Cómo se llama tu libro? El libro se llama Lagos más Morocco. Lagos más Marruecos. Lagos plus Morocco. En inglés, Lagos plus Marruecos. Lo voy a buscar. Oye, no, que estaba viendo, me imaginé el libro y yo te comenté el otro día que estaba viendo voy a traer los NFT. Por favor. Es que yo estoy como fanática de NFT. Es súper difícil vender ahí, pero también es súper fácil vender ahí. Tengo que decir, las dos cosas son válidas. Y eso como están entrando recién fotógrafos y yo vendí un par de fotos ahí. Yo no soy fotógrafa, yo hago la fotografía es como mi entretención. Y pensé en ti, el otro día te vi y como que dije, le voy a decir a Raimundo, son NFT, hay fotógrafos chilenos que están metidos ahí, igual es difícil vender la fotografía de un NFT en valores muy altos, porque la gente no te conoce cuando entras.
pero cuando ya te Lógico. empiezan a conocer, empieza a funcionar. O sea, yo el otro día vendí una por $100 y después vendí una por 20. Wow, así de fluctuante. Así de fluctuante, pero no mandas la impresión de la foto. O sea, si tú mandas el print, o sea, la impresión de la fotografía y ya le subes el valor. Pero puedes vender solo la fotografía, la imagen. Solo la imagen digital, el La archivo, imagen digamos. digital, sí. Entonces, es algo que no sé, o sea, no sé si quieres verlo, pero porque toma tiempo igual, pero puede Sí. ser algo adicional de tu fotografía. Y el libro, o sea, también puedes ir mostrando estas fotos de Marruecos. Yo estoy alucinando con los azules. No he visto ninguna de las fotos, pero ya estoy alucinando con el azul libro ya. y los azules y los blancos de Marruecos. Así Bueno, que... la portada del libro es una foto aérea de un pueblo que se llama Chefchaouen, que es el pueblo azul. Oh, qué hermoso. Sí, sí. ¿Y sabes lo que me conecta a Marruecos? Lo conecto con México. Oh, Y ¿Con es México? con México. Porque yo estuve en México en una iglesia muy antigua, antiquísima, y tienen solo azulejos. Y en la Ciudad de México tienen edificios que tienen toda la pared con azulejos. Sí. Y me llama la atención de que España había sido conquistada por los moros, los musulmanes, Marruecos con sus azulejos, y México, España, y así yo hice una conexión antropológica sin ningún estudio, ni nada. algo tiene que haber, Laila. Los Es muy conecté los bonito, dos. es muy bonito ese viaje que hice yo, y se lo recomiendo a todo el mundo, que yo me fui de Madrid en avión hasta Marrakech, y luego de Marrakech empezamos a subir en bus hacia el norte. Entonces, a medida que tú vas avanzando al norte, obviamente en Marrakech es pleno desierto del Sahara, y como que empieza el desierto hacia abajo en África, la parte norte del desierto del Sahara. Es muy particular esa ciudad, esa zona, pero a medida que vas subiendo te das cuenta cómo se empieza a mezclar con influencias europeas. Y empiezan a haber arquitecturas, texturas, que son, dice, oh, qué increíble que esto en teoría está acá, esto es más antiguo. Yo pensé que era completamente de Europa, pero al final te das cuenta que las raíces están ahí. Y después cuando cruzas de vuelta a España, te das cuenta que es una continuación de lo que venía de África, pero con precios europeos, en euros. Claro. Claro. Pero sí, se nota la influencia de los moros en el sur de Europa, de España, sobre todo. Me tocó, por suerte, visitar el Palacio de la Alhambra en Granada. Sí, esos son Y mis ahí sueños. también se ve eso impresionante, La televisión. espectacular. Sí, no, mi sueño es viajar a Marruecos y ir al Palacio de la Alhambra y después volver a México. O sea, esa es la Para ruta que hacer- quiero hacerla. Sí, Tuve la suerte de ir a México también una vez. Sí. Sí, yo sé a lo que te refieres. Sí, como que dar la vuelta, como que ir al origen yo quiero saber la historia de los azulejos. Entonces, para mí bueno, obviamente no he hecho tanto el estudio ni nada, pero lo tengo ahí dando vuelta, pero me gustaría hacer ese viaje de Marruecos. Pero ahora que España, recuerdo, Portugal también. sí. ahora que recuerdo, Leila, en España y Marruecos también ahí están esos azulejos. Sí, por eso lo conecto, porque asumo que los azulejos llegaron a México a través de los españoles y Sí. estoy asumiendo nuevamente que llegaron los azulejos de los moros a España. Entonces, son todos, estoy solo asumiendo, de mi ignorancia estoy hablando. Por si hay algún antropólogo que sepa más. Pero esa es la ruta que yo me Lo imagino. considero súper lógico, en verdad. Tu pensamiento. Gracias por el Hay apoyo. una conexión completamente. O sea, yo también tuve en algún minuto la suerte de estar en Cuba, también se ve toda esa influencia española ahí. También tuve un paseo por Puerto Rico, el viejo San Juan también tiene tú te imaginas que está en el sur de España, con clima de Caribe, digamos. Sí. No, impresionante las conexiones que se van haciendo y uno no se da cuenta. Somos una Claro. mezcla maravillosa. Oye, Raimundo, volviendo así al tema de cómo de la fotografía y el libro, ¿qué sensaciones tuviste cuando lo publicaste y cuando la gente lo empezó a ver? ¿Qué decía tu familia del libro? Básicamente lo publiqué por sacarme la espinita y hacer un libro, porque hacer un libro, tener un hijo, plantar un árbol. Sí, pues obvio. Eso es obvio.
Sí. Había que hacerlo. Sí. Pero obviamente un libro que hoy lo miro y creo que tiene una mirada bien naif. Creo que el libro que le falta profundizar varios temas. Ya, hay que ser siempre autocrítico en este asunto. Yo no voy a ser el que voy a creer que publicó un libro y que es la última chupada del mate. Fue un bonito ejercicio. Lo usé para regalos de matrimonio para mis amigos. Lo usé para regalos al final. Sí. Y si se vendieron algunos o se han vendido algunos, de repente me llega algún profit por ahí, pero muy poco. No estoy pendiente de vender libros ni gastar mi energía en eso, porque al final sería vincular mi arte a las reglas del mercado y eso me entra en conflictos ideológicos, estéticos. Y por suerte el tema económico trato de resolverlo por otro lado, digamos. Entonces trato de crear imágenes que no compitan con el cuadro que combina con el sofá ni con la alfombra de la señora en cuestión o del señor. Sí. No, pero eso es difícil porque uno hace obras que a uno le inspiran, que a uno le gusta y que uno está contento y satisfecho al final, porque uno nunca está contento con lo que hace. Entonces, es como, hasta aquí llegamos y no hay más que hacerle. Pero la gente, usualmente igual te preguntan, ¿tienes algo que me combine con, no sé, con la pintura, con las cortinas? Y lo preguntan. Ay, qué heavy. Entonces tú fuiste todo tu corazón y tu alma en la obra y alguien viene y es como, es que me encanta, pero no combina. Claro, no entonces combina como, con mi casa. Y uno no sabe qué hacer porque como que una persona que me dice eso, yo le digo que no combina, no es que combine el objeto artístico, llámese cuadro, foto o escultura, no es que no combine con la alfombra, sino es que hay una desincronía con la sensibilidad y la psiquis de esa persona que cree que no combina. Sí, al final, lo que es importante acá es que las obras visuales no mienten. Lo único que nos mentimos a nosotros mismos y al resto somos nosotros, en lo que nosotros podemos decir. ¿Ya? Eso puede crear mucho engaño. Entonces hay gente que invierte en arte porque simplemente es un artista que está de moda. O invierte en arte porque cree que eso puede costar más caro más adelante, que está bien, es válido. Pero yo trato de no caer en ese juego. Sí, porque no, es difícil ese juego y uno tiene que tratar de no caer y no sé, de poner el alma en lo que estás haciendo y te tiene que gustar a ti. Y si a ti te gusta, está bien y no dejarlo a las otras personas porque después termináis haciendo lo mismo. Porque a veces uno le da el palo al gato, entonces, y le da el palo al gato y después sigue haciendo eso porque a los demás le gustaron. Y uno cambia. Que es el alma, Leila, y es tu conciencia, es tu psiquis, Sí. que es una radiografía, una fotografía de tu conciencia en ese minuto de lo que estás haciendo, cómo te estás vinculando con el material, con la técnica. Al final lo bonito de ir a una exposición, por ejemplo, es que es una ventana a la psiquis de una persona. Y ahí tú puedes ver en cada exposición de cualquier artista qué nivel de compromiso tiene con el material, el soporte, las relaciones formales que hay en las obras, entre las formas, en la afectación que ese artista hace sobre esa superficie. Porque todas las obras, todas las telas del mundo tienen la posibilidad de convertirse en un Picasso. Sí. Y tú pero no todas lo logran. No, y te das cuenta, cuando tú vas a ver una exposición, no importa que esté en el museo más grande del mundo, tú te das cuenta inmediatamente cuando no le pusieron cariño. Cariño, atención, conciencia, sí. Todo. No solamente el cariño, porque no solamente porque cariño se pueden hacer una obra buena. No, pero por lo que me refiero es que no, es que fue como, no sé cómo explicarlo, como que tú te das cuenta qué obra el artista puso todo su ser en ella, independiente de la técnica, al que la hizo para entregarla o porque
que era lo que se hacía en ese momento. Y uno se da cuenta de eso, sin tener ninguna información de la obra o del artista. Lo ves viéndola. Sí. Eso a mí me impresiona, y una vez la mira de reojo y se va, pero igual a mí a veces me choca eso. Es como, pucha, por un poquito más de tiempo y hubiese sido genial. A eso es lo que me refiero, que las obras visuales no mienten. Sí. Si tú pones atención, ten atención en lo que ves, ninguna obra visual te puede engañar. Sí. Lo único que te puede engañar es las personas, las palabras. Las palabras pueden engañar. Sí, el otro día Pero una obra visual no. estaba hablando con una artista en un taller, y ella dijo, la obra tiene que sostenerse sola, sin la descripción. Y a mí eso fue como... Es obvio, pero nunca nadie lo había dicho de esa manera, no lo había escuchado, porque uno va a ver una exposición y las obras usualmente, algunas, se sostienen por el statement, por lo que hablan de la obra. Y Es la que verdad... la obra que se sostiene por el statement son obras que visualmente, formalmente son débiles, son operaciones débiles. Claro. Y necesitan vincularse con un discurso que los pueda sostener o justificar. Claro. Yo creo que obviamente el texto, el diálogo, las palabras, es muy importante poderlas ajustar bien, porque es la forma que tenemos ahora de poder expresar lo que está pasando por esta cabeza y hacérsela llegar a sus cabezas y que ustedes puedan entender lo que yo estoy diciendo. Sí, no, yo estoy de acuerdo con los statements, lo que me refiero. Yo digo que está bien mostrarlo, pero la obra en sí tienes que sostenerse sola y que tú puedas... o sea, sostenerse sola, sin necesidad que alguien te explique de que se trate de, no sé, de la Segunda Guerra Mundial. Tienes que verla y tiene que... como Picasso. O sea, Guernica sola. Nadie tiene que contar de qué se trata, tú lo ves. Sí, correcto. Hay veces que es interesante poder complementar un texto y se usa porque el medio te lo requiere, el público te lo requiere. Sería ideal que nosotros estuviéramos tan entrenados visualmente de que no necesitáramos ningún texto para poder ver una obra. Pero hay veces que se puede llegar a justificar un texto que de alguna forma se aborde como un texto y como un complemento de la obra, no que describa la obra en algo que la obra es carente. Sí, estoy de acuerdo contigo. El texto tiene que ser texto y tiene que abordarse como texto. Y la obra visual es la obra visual y se tiene que abordar como obra visual. Cuando las obras visuales están súper justificadas en términos formales, hay veces que no necesitan texto, pero hay veces que para poner y bajar la obra desde esa rigurosidad formal, que de repente a veces es un poco árida, y bajarla un poco a un plano en donde lo pueda comprender un público, hay veces que un textito muy bien agotado, muy bien dirigido, bien trabajado desde la completa conciencia y completa honestidad, puede ser bienvenido. Sí. Pero eso tiene que no competir con la obra. Exacto. Y yo soy de las personas que lee todos los textos cuando va a entrar a los lugares. O sea, diciendo eso, yo me los leo todo porque me interesa todo la exposición, de qué se trata el trabajo. Pero no, de acuerdo contigo, totalmente. Son dos cosas que se complementan y que las dos cosas funcionan solas. Totalmente de acuerdo contigo. Se tiene que complementar bien, y ese es el asunto. Y el texto se tiene que trabajar y justificar como texto. Sí. No como una... O decir, ya, el texto es parte de la obra visual. Sí. ¿A qué te También hay obras visuales que tienen texto. Sí. Raimundo, ¿a qué te refieres con que no estamos entrenados visualmente? Generalmente. No puedo hablar por el resto de las personas, solamente hablo por mí. No, sí, pero Hablo de que de niños, en general, en la educación en Chile, se nos enseña a leer, a sumar, a restar, a memorizar fechas, a hacer oraciones con palabras, etc. Pero no se nos enseña a conectarnos realmente con nuestra visualidad. Eso es algo que se enseña poco, que no está dentro del programa del Ministerio de Educación. Y tendemos a no ponerle mucha atención y
y la importancia que necesita, porque la visualidad, tanto como el texto, tanto como las matemáticas, es una patita muy importante para formar una persona que sea íntegra en todas las áreas de su vida. Entonces, a eso me refiero. Generalmente la sociedad no te entrena para poderte fijar bien qué es lo que realmente está ocurriendo ahí, claro. o en los cuadros que ustedes tienen a su alrededor. Probablemente hay gente que son más sensibles que otras. Hay personas que tienen un nivel de conciencia que lo han desarrollado y lo han estudiado, y hay personas que logran esa viveza, esa agudeza visual, pero son pocas. Somos pocos. No estoy diciendo que yo sea el tipo más agudo visualmente. Yo me entreno todos los días en ese asunto, y por eso también tomo tutorías con nuestros artistas, en donde se arman discusiones muy buenas respecto a la visualidad propiamente tal. Y me ha hecho muy bien, porque antiguamente yo trabajaba desde el completo... desde la completa intuición. Era mi obra siempre partió de una manera muy intuitiva, pero no sabía qué peso y qué justificación tenía. Hasta que hace algunos años atrás conocí a Matías Movillo y tomo el taller de análisis de obra con él, y ha sido un despertar de la conciencia al final, desde lo visual. Ha sido un proceso precioso, se lo agradezco mucho a él. Es un tipo muy lúcido. Es muy importante como artista de seguir siempre tomando talleres y seguir aprendiendo y compartir con otros artistas y hablar de arte. Porque eso es lo que a uno los llena y uno sigue aprendiendo. O sea, aunque sea una técnica nueva o que sea la misma, pero de la manera... uno lo habla distinto. El vocabulario que usa es distinto. Sí, cuando usas las palabras pesos, espacio, son totalmente diferentes. Yo creo que a mí en lo personal me ha ayudado un montón también en tomar talleres. Y de hecho, cuando estuve en un tiempo así como apagadita, no haciendo nada, encontré un taller, encontré una profesora igual seca y como que sacó todo de mí de vuelta y como que me trajo todo lo que sabía, lo recordé a través de ella. Y me enseñó mucho más. Magdalena Vial, ella es seca. Y de ahí empecé, así como ya empecé a explorar otros lugares y otros espacios. Pero fue con ella. No, la Mayra Vial es una tremenda artista, la admiro mucho. Sí, admiro mucho su obra, es muy seca. Y sí, ella también tiene una escuela más o menos parecida a la de Matías. No, y es súper generosa con lo que sabe. Sí. Es muy generosa, entonces, y ella vive y respira arte. Claro. Entonces tú estás ahí con personas así y es como que te fascina porque estás en tu ambiente, estás hablando de lo que a ti te gusta. Entonces, cualquier cosa, y asumo que Matías probablemente debe ser igual que ella, uno menciona una cosita pequeña y ella, pero este artista tal, va, busca un libro, te lo muestra y tú estás así como... Eso es lo que estaba pensando. Entonces, yo creo que tomar talleres, tutorías y estar con gente, con otros artistas es indispensable. O sea, es lo ideal. Sí, no, la Mayra Vial, de esas personas que yo me refería, de que han trabajado en la conciencia desde un punto de vista completamente honesto y con ese nivel de conciencia superior, me refería a personas como ella. Sí, no, me encanta, me fascina. Me fascina su obra también. Para mí es una de las mejores artistas de Chile. Me encanta. Es bacán. Sí, completamente. Y completamente de acuerdo. No, ella se nota en su operación el nivel de especificidad que tiene su desarrollo y sus intervenciones sobre ese soporte. Sí. Raimundo, ¿y ahora en qué estás? Nos contaste un poco al principio, pero me gustaría saber cómo hacia dónde va tu obra, en qué estás ahora, cuáles son las reflexiones que has tenido con respecto a ella. Mira, a ver, construyendo un relato desde mi imaginario, desde las cosas que me llaman la atención y haciendo un cruce entre la fotografía y el dibujo
técnico, ¿Ya? experimental. Eso te lo podría hablar de esa manera. Muy bien. ¿Ya? Básicamente, la arquitectura, me encanta retratar y fotografiar espacios comunes, anodinos. Y como de una forma hace un tiempo me dedico a este asunto de habilitar espacios para talleres de artistas. Hay veces que me gusta retratar esos espacios y tomo esas mismas fotografías como base y hago una transcripción con muchas interferencias hacia un lenguaje, hacia la construcción que estoy haciendo ahora, que es este camino intermedio entre la transcripción de una fotografía y un plano arquitectónico, pero que no sea completamente descriptivo, porque si no sería una transcripción de una fotografía, claro. y eso caería en un terreno demasiado común, demasiado poco significante, y demasiado poco mío, digamos. Entonces, he tratado de traducir ese tipo de espacio de una manera muy, muy particular y muy obsesiva. Y tú lo llamas Estoy construyendo este cuerpo de obra y espero poderlo mostrar, ojalá en una exposición en algún par de años más. Me estoy proyectando un par de años más, no puedo decir nada ahora, pero esto es un trabajo largo, es un trabajo lento, pero que se disfruta y por suerte, bueno, nunca nos va a alcanzar vida para hacer todo lo que queremos hacer. No. Pero por suerte todavía creo que tengo un poquito de tiempo para poderlo desarrollar. Fantástico. Sí, uno tiene Me tantos encanta. proyectos y tanta cosa, pero me gusta la manera que tú lo ves, estás viendo así como en un par de años más. Entonces, te estás tomando Con tu una tiempo calma, con este sí. trabajo. Sí, calma, pausado y seguir experimentando con esto. A mí me encantan las líneas que estás haciendo, la verdad. Que para mí, no, quería usar la palabra rayo, pero no corresponde porque es línea. Pero me gustan mucho, me gusta el grosor, como el valor que le das a una a la otra. Entonces yo quedé alucinada cuando lo apareció así en Facebook y yo quedé como, "Ah, me encanta eso". Y después vi que era tu trabajo. Entonces dije, "Ah, yo conozco a esta persona". Entonces que la verdad me gusta mucho. Es que me encantan las líneas. ¿Ustedes dos la Sí, vieron? son ¿Vieron la...? alucinantes. Sí, Ah, sí, ya. yo lo tengo son alucinantes. delante, lo estoy mirando así, lo Está estoy mirando ahora increíble. mismo. Estamos hablando del Sí. mismo, ¿no? Del último. Del último, Está sí, increíble. qué Sí. fascinante. ¿Y cuánto tiempo? ¿Y tú empiezas a trabajar a través de como traduciendo estos espacios de la fotografía al dibujo? ¿Haces un estudio preliminar o te tiras así inmediatamente a hacer al trabajo en sí? El estudio está en la fotografía. En la fotografía hago el estudio, la composición, el lugar, etc. Y obviamente en la traducción luego, Luego. en la traducción posterior. Eh, Ahí también me doy permiso para ir improvisando, ir viendo por aquí, por allá, hasta dónde describo bien lo que está pasando en la foto y hasta dónde le meto interferencia. Y también voy un poquito jugando. Es como un poco como el jazz, un poco, ¿no? Lo encuentro. Tengo una base que me da una estructura, Claro. pero también me doy juego y licencias de improvisar y de buscar relaciones que de repente a lo mejor no las tenga en mi conciencia en ese minuto, pero al momento de estar presente en ese acto, en el aquí y el ahora, completamente presente, como digo, con conciencia, van apareciendo nuevas formas de ir relacionando estas líneas que son más gruesas, más delgadas, se intercruzan, se arman cierto tipo de textura en una zona, en otra. Y ahí aparecen esos bichos, como digo yo. Está muy bueno. Tan geniales. Sí. Raimundo, llegamos a la parte donde empezamos las preguntas que para nosotras son las más importantes de este Sí. podcast. Me preparo entonces. Estoy sentado. ¿Qué tomaste de desayuno hoy? ¿Qué tomé de desayuno? Hoy día tuve que salir muy rápido a una reunión y no tomé desayuno. No. Y Qué pena. llegué a la reunión y me tomé un café.
Ay, ese fue tu primer alimento. Muy bien. Pero generalmente no suelo hacer eso porque generalmente tomo un yogur con unos cereales, etc. Y después, en algún minuto, agarré una bolsita de maní japonés y me lo fui comiendo en el auto rápido porque tenía que ir a otro lado. Eso fue todo. Comentaste que en algún minuto dijiste que veías mucha tele. ¿Hay algo que estés viendo ahora? ¿En este momento alguna serie que te tenga Acabo de ahí, terminar en Netflix, acabo de terminar la serie El Método Kominsky. No lo conozco. Nadie la ha mencionado. Ya, ¿De qué se trata? Método Kominsky. Y se trata de un actor que hace tutorías de actuación. Sí, vi el trailer. Pero Que es de Michael Douglas. Sí. Es con Michael Douglas. Y esta serie la empezó a ver mi polola con mi suegra y me dijeron, oye, este tipo dice cosas que yo creo que te van a gustar, porque yo soy muy crítico, como soy muy crítico con todas las imágenes que veo. Entonces hay veces que yo digo, cuando las imágenes son débiles y los diálogos son débiles y qué sé yo, como que me aburro rapidito. Pero vi el primer capítulo y el primer capítulo con el primer diálogo me enganchó. Porque se nota que hay un trabajo muy bonito ahí, hay unas intervenciones preciosas. También habla de estar presente, habla de la conciencia, de la honestidad. Por favor, véanlo, porque eso es lo que se transmite en esa serie, es aplicable al arte, es aplicable a todos los ámbitos de la vida. Así que me gustó mucho la serie, la verdad, la recomiendo, debería recomendarla. Buenísimo. Y dijiste también que eras melómano. Sé que a las personas melómanas es muy difícil como escoger algo, yo lo sé, pero lo primero que se te venga a la mente o lo último que estáis escuchando, ponte tú. A ver, ayer empecé a escuchar un disco de música electrónica que me gustó harto. ¿Ya? No recuerdo el nombre, déjame buscar en Ya. mi aplicación, a ver cómo se llamaba este compadre. Dame un segundito. Porque música se llama Thomas Feldman y el disco se llama Los Lagos. Así como Raimundo Lagos. Los Lagos. Ya, fantástico. Sí, ese disco así como música para trabajar, para poner de fondo, me encanta ese groove que tiene esa música. Pero también yo escucho desde death metal hasta música clásica. ¿En serio? ¡Wow! Sí. Tengo con unos realmente amigos... aleatorio. Sí, tenemos con unos amigos, somos bastante fanáticos del rock, el heavy metal, el death metal y esas cosas así medias brutales. Y también me puedo disfrutar música clásica, jazz, el rock clásico. Generalmente cosas hechas con honestidad. No soy muy fanático de la música pop y el reggaetón y el trap, digamos. No es mi tema. Pero sí valoro mucho, me gusta el hip hop, me gusta el rap, me gusta algunas cosas pop, lógico, pero más entre los 80, 90, me parece que se hacían cosas muy bonitas en el lenguaje del pop también. Sí, o sea, te podría decir, a ver, soy muy fanático de la banda Kraftwerk, por ejemplo. Soy muy fanático, bueno, de bandas que han marcado mi vida, como Rush, Metallica. Esos fueron la banda de que yo he crecido toda mi vida. Y bueno, básicamente me voy paseando y voy coqueteando de un disco de música electrónica media experimental, media rara que no conozca a nadie, a escuchar, qué sé yo, un disco de Led Zeppelin o Pink Floyd, y luego me paso a Miles Davis y después al blues. Así voy jugando para construir lo que se llama el soundtrack de la vida. Alguna vez traté de hacer un poquito de música yo, pero es algo que no le he puesto mucha conciencia porque requiere también de un trabajo ahí importante, de conocer bien cómo funciona ese lenguaje. No es que llegar y hacer y ponerse a tocar cualquier lecera, ¿no?
Como tampoco es ponerse, llegar y pintar cualquier escena. Exacto. Como, Todo tiene su qué. todo tiene, para mí, todo tiene que tener un porqué, un peso, una justificación de por qué lo estás haciendo y cómo. Sí. Me quedé pegada con la música electrónica porque encuentro que es como muy rica para trabajar, para tenerla así como en el background. O sea, a mí me Sí, pasa, mira, a mí me dicen música electrónica y ese es, me gusta bailarla. esa es la portada del disco. Y quizá, bueno, se dieron cuenta que soy blanco y negro, entonces el Sí. portada del Sí, disco blanco y negro, y soy así medio rayado con el blanco y negro. sí, el eje blanco y negro es genial. Sí. Sí, me gustan mucho los grises y este tipo de cosas. Y pero a mí también me gusta el color, entonces, bueno, soy bipolar. Déjamelo hasta ahí. No, Hay, que me... hay gente que se encuentra conmigo y se complican con mi radicalidad con el blanco y negro. Y hay veces que yo, de repente, para tomarle un poco el pelo, digo, si yo pudiera operarme los ojos y ver en blanco y negro, lo haría. Ah, nervio. Pero tú ves como en grises, como a mí me pasa que yo veo lugares y como que los transformo y como me lo imagino y no son así y a veces son geniales, pero en mi visión, ¿lo ves así? Sí, no, la fotografía te entrena mucho a ver de esa manera. Y cuando fotografías en blanco y negro, tienes que pensar en blanco y negro. No funciona lo mismo que en color. ¿Ya? Sí. Y tienes que aprender a ver geometría, contrastes, luces, sombras, grises. Y es algo que se aprende. Y si pones atención en eso, claro que tú podrías hacer analogías en blanco y negro. Eh, pero obviamente es un ejercicio que no es fácil. Eso requiere años de entrenamiento. Sí, de entrenamiento, entonces es entrenamiento del ojo, de que debe... Claro. Sí, pero me encantó lo que acabas de decir, cómo describiste la fotografía en blanco y negro, así que yo como no he estudiado fotografía nada, pero me gusta mucho y yo lo veo en esos términos de espacio, de composición, de grises, y entonces me gustó tu descripción. Lo voy a retroceder esto después, lo voy a escuchar esta parte. Lo Y lógico, pues. sí, porque lo describiste tal cual, o sea, como yo lo veo. Y porque he escuchado a otros fotógrafos hablar de fotografía y ellos hablan solamente que ven la luz y que fotografían la luz. Y yo como que, no, esa no es la Pero fotografía. la luz, si no llega a una superficie, no puedes ver nada. O sea, al final, la superficie donde llega, la luz refleja tonos, formas, geometrías. Hay reglas de composición en este cuadro, que es la fotografía, que hay veces que son más particulares que en otras, ¿no? Sí, Y la fotografía se compone de varios temas, como un ejercicio de observación desde lo de hacia afuera. La fotografía obviamente está ligada a algún tema, ¿ya? Obviamente está la parte técnica, que es la exposición fotográfica, que cuánto tiempo de luz le das a la cámara para que capte la luz en cuestión, el foco, el diafragma, etcétera. Toda esa parte técnica. Está el tema, la técnica, y está la composición. Son los tres pilares que forman una imagen fotográfica. Y en la composición está, obviamente hay luz, hay geometría, hay ritmo, etcétera. sí, me encanta esa descripción que le he dado. No la había escuchado de un fotógrafo, pero igual mejor no he hablado con los fotógrafos correctos, entonces puede ser. Bueno, yo hace un tiempo atrás hice un taller de fotografía experimental. Yo fui el tutor, digamos, la persona que tenía mi grupo de alumnos. Con esto de la pandemia me quedé chantado porque lo quiero hacer presencial, no lo quiero hacer por Zoom. Quizás lo haga por Zoom en algún minuto y retomarlo, porque me gusta hacer clases, me gusta transmitir esto. De hecho, Y eso mismo te ver iba a esto... decir. ¿Ah? Eso mismo te iba a decir, deberíais hacer clases, tenéis como una forma de decir las cosas muy académica. O sea, como fácil de entender igual. Como buenas Bueno, siempre analogías. todo lo aprendido trato de traducirlo a un lenguaje que Claro. sea entendido por todo el mundo, ¿no? Esos profesores que se dedican a hablar y con palabras rebuscadas y que pasen los intelectuales y que nadie entiende, al final eso no hay interferencia. Está bien tener un lenguaje rico, obvio, pero también el lenguaje es el común denominador que tenemos nosotros para podernos entender. Entonces hay que hablarlo en ese común denominador, digamos. Así lo veo yo. Pero obviamente también el taller que estoy tomando con Matías también me ha servido mucho para poder ajustar todo lo que se dice, de todo. De todo.
De todo, sí. Bueno, llegamos al final de nota. Estoy muy contenta de hablar contigo. Me gusta mucho más tu trabajo ahora después de haber conversado. No sé qué tú dices, Bárbara. Lástima, se me hizo cortísimo. Yo estoy fascinada con el trabajo y haberlo conocido. Sí, en verdad como que hace un complemento importante. Sí. Que sí, bacán. Sí, bueno, ¿estás invitada a venir Felices. en otra ocasión? Las exposiciones a que vamos a tener un par de años. Nos avisas y la promocionamos. Sí. Absolutamente. Oh, sí, eso, a propósito de promoción, para las personas que nos están escuchando, Raimundo, porfa, da tu Instagram para que las personas te vean, conozcan lo que Mi haces. Instagram es @raimundo.lagos. Hace Perfecto. poquito era _art, pero no me gustó. Quiero hacer lo más simple posible y raimundo.lagos. Ese es mi Instagram. Muy bien. Y no esperen mucha actividad de parte mía, pero No, todo bien. cuando hay actividad, quiere decir que es algo que para mí es relevante y ojalá la gente lo pueda disfrutar desde ese punto de vista. Pero yo tengo una duda. ¿Tus obras las vendes? No están a la venta por el momento. Ah, sí, porque con todo lo que hablabas antes me he quedado la duda de esa Sí. situación. En algún minuto quizás, obviamente no voy a hacerme el hippie, el lindo, que no me importa que me compren. Claro. Sí, cuando ha pasado eso y ha ocurrido eso, que hay un intercambio económico a raíz de algo que hago yo, se produce una situación, una sensación satisfactoria, no lo voy a negar. Pero por el suerte mis necesidades económicas en este minuto están resueltas por otro lado y me puedo dedicar a hacer estos dibujos que ustedes estaban viendo con todo el tiempo del mundo y sin ningún apuro ni necesidad de darle el gusto a ningún actor del mercado que me quiera llevar a un plano más comercial. Claro. Felicidades. O sea, felicidades por eso, porque tener eso uno es como una paz para trabajar sin preocuparte. Sí, exacto. Absolutamente. Sí. Muy bien, bueno, ahí pueden conocer lo que hace Raimundo, para que lo disfruten, porque en verdad es un agrado verlo, ver su trabajo. Se los agradezco sus comentarios y haberme hecho esta invitación. Qué rico también conocer tu podcast, Leila. Y bueno, cualquier cosa, ya saben dónde ubicarme. Sí, Sabemos dónde ubicarte. absolutamente. Bueno, eso ha sido el podcast del día de hoy. Estamos muy contentas con esta conversación. Los esperamos para la próxima. Nos pueden encontrar en nuestra página web www.arteylabia.com. Ahí están todas las plataformas donde nos pueden oír. Y bueno, siempre recuerdo que comenten lo que les parece, díganos, mándenos mensajes, porque siempre estamos muy felices de escucharlos y leerlos. Así que eso, que estén muy bien todos y todas y todes. Muchas gracias. Leila. Qué bonito, muchas gracias por la oportunidad de poder contar mis cosas por ahí. Que estés bien. Saludos.